Bien, chicos, ya estamos de vuelta. A ver, justo bueno, estaban consultando sobre el teorema del factor, la última propiedad, ¿no? Vamos a ver un ejemplito. A ver, veamos un ejemplo. Y esto lo pueden verificar ustedes con lo que les comentaba del método de Horner, ¿no? Va a demorar un poquito, pero va a salir. Entonces, lo que yo quiero hacer es dividir. Vamos a dividir esto siguiente, a ver. X a la 30 más 1. Ahí está. Entonces, si nosotros analizamos todos los casos que hemos visto, a ver, tenemos el algoritmo de la división, tenemos el teorema del resto, Horner, Ruffini, ¿no? Entonces, una opción sería Horner, ¿no? Pero si nosotros usamos el algoritmo de la división, aquí lo vamos a ver un poco más claro esta propiedad, ¿no? A ver, inicialmente eso sería el divisor por el cociente que no conozco más el resto. Ahora, ese resto debe ser de esta forma. ¿Por qué? Porque el divisor es de segundo grado. Entonces, al ser de segundo grado, el resto como máximo será de primer grado. Si A es 0, será de grado 0, es decir, una constante, y si A y B son 0, será el resto 0, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste la propiedad que estamos explicando? Yo tengo así, ¿no? X a la 30 más 1, X al cuadrado más X más 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo multiplicar este polinomio por un polinomio m de x, como dice la propiedad, pero al hacerlo esto también se multiplica por ese m de x. El cociente que yo voy a trabajar es el mismo, no se cambia, pero el resto sí. El resto original también va a quedar multiplicado por m de x. ¿Okay? Bien, entonces miren, aquí si yo en este algoritmo de la división multiplico todo por un polinomio m de x, yo voy a escoger uno en particular, y no es casualidad, no es cualquiera en realidad, es uno que me convenga. ¿Ya? Entonces yo voy a multiplicar aquí por x menos 1. Entonces al multiplicarlo tengo que multiplicar todo, ¿no? Acá también tengo que multiplicar x menos 1. Estoy aplicando de las dos formas para que ustedes lo puedan trabajar tranquilamente más adelante. Entonces, ¿cómo sería nuestra división? Sería, ¿no? Este x a la 30 más 1 lo vamos a multiplicar por x menos 1. A este x al cuadrado más x más 1 lo vamos a multiplicar por x menos 1. Y lo que vamos a obtener es un resto que se puede hacer, como estos son conocidos, operamos, reducimos. Hallamos el resto que habíamos colocado en la propiedad con mayúsculas. Y ese resto debe ser igual a este. ¿Ya? Ese resto debe ser igual a este. El cociente va a seguir siendo el mismo, que no lo vamos a hallar tampoco, ¿no? Pero, ¿por qué hacemos esto? A ver, miren, en el algoritmo de la división, si yo multiplico aquí, esto me va a dar x al cubo menos 1. Ya va tomando forma, ¿no? Entonces, si yo evalúo en un x, que no sé exactamente cuál es, pero ese x que yo efectúo, que yo evalúo, es tal que x al cubo es igual a 1, entonces esto sería 0. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Cuando x al cubo es igual a 1, primero le doy forma aquí, ¿no? Eso sería x al cubo a la 10 más 1 por x menos 1. Aquí ya está la forma x al cubo menos 1. Y solamente vamos a reemplazar en aquellos que tienen grado 3 o más. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Este es de grado 1.
Este es de grado 1, así que sería de grado 2, por lo tanto aquí no hay que reemplazar nada. Ahora, q de x puede ser que sí reemplacemos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al reemplazar x al cubo por 1, esto va a ser 0. Aquí va a ser 1 más 1 por x menos 1. Esto va a ser 0, así que todo esto se va a eliminar. Y me va a quedar el resto de x por x menos 1. Nosotros ya sabemos que ese resto tiene que ser de esta forma, ¿no? O de grado 1, o de grado 0, o el polinomio 0. Pero miren aquí, miren, x menos 1 se va, y en este caso el resto de x sería 2. Recuerden que el resto original era este. Este era el resto original que estábamos buscando. Era r de x minúscula, ¿no? Y eso vale 2. Pero ¿qué pasa si nosotros efectuamos la operación, digamos, aplicándole algún método Horner, ¿no? Entonces vamos a hallar el resto y ese resto va a ser el resto original multiplicado por el polinomio original. Ahora, si se dan cuenta ustedes, yo no operé aquí, pero en algunos casos sí van a tener que operar. ¿Por qué? Porque tienen que verificar que el resto cumpla esta condición, ¿no? Es de la forma ax más b, a puede ser 0, b puede ser 0, o los dos pueden ser 0, ¿no? Pero no puede ser un x cuadrado ni un x cubo, ¿ya? Entonces, de esta forma es que aplicamos esta propiedad número 2, ¿no? Sobre todo cuando el denominador no se presta para dividir eh, el numerador, para dividir por Horner. El denominador no se le puede aplicar algoritmo de la división completamente, ¿no? Nosotros hemos usado dos cosas, ¿no? Dos auxiliares, ¿no? Primero, algoritmo de la división para darle forma, luego hemos multiplicado todo por un factor y luego hemos evaluado de modo que se elimine el que está multiplicando al q de x. Entonces, ese x menos 1 no era cualquiera, era uno que completaba que este denominador se transformara en x al cubo menos 1. Bien, espero que con esto nuestra propiedad haya quedado un poco más clara. Y con esto ya nos vamos a resolver los problemitas. Vamos con los problemas. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Bien, entonces veamos el ejercicio número 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar, a ver qué cosa le podemos aplicar para resolver este problema, ¿no? Entonces paso 1. A ver, P de X tiene grado 5. Por la forma que tiene, bueno, aunque yo no conozco A, B y C, pero justamente tengo otros datos que me permiten calcularlo, ¿no? Tengo el resto por aquí. Entonces yo me orientaría por aplicarle el método de Horner, ¿no? ¿Por qué? Porque el polinomio divisor es de grado 3, así que la división que correspondería en este caso sería Horner. No me animo por el teorema del resto ni por el algoritmo de la división por las descripciones que tiene, ¿no? Para el teorema del resto eso tendría que igualarlo a 0, buscar alguna relación que reemplazar aquí, lo cual no es muy evidente. De repente sí se puede, ¿no? Pero no es tan evidente. Si quiero aplicar el algoritmo de la división, de preferencia esto se tiene que factorizar, pero hasta el momento no sabemos nosotros cómo factorizar polinomios de grado 3 todavía. 2 nada más hemos visto. Entonces, con el aspa simple, ¿no? Entonces, no es una alternativa por el momento, ¿no? De repente más adelante sí. Bien, entonces vamos a proceder a completar los polinomios, si ser necesario, ordenarlos, aunque este P de X ya está completo y ordenado en forma decreciente, ¿no? Pero el divisor no, al divisor le falta un coeficiente, el del X. Así que le ponemos 0x. Bien, procedemos entonces con el esquema de Horner. Vamos a colocar aquí los coeficientes de Horner, sería 6, 1, menos 1, A, B y C. Del divisor serían 3. Aquí debería ser menos 1, pero ya sabemos que cambia de signo, así que sería más 1. El 0 no tiene signo, así que sigue siendo 0. Este sí cambia, sería 1. Ya está. Y como el grado del divisor es 3, contamos desde la derecha 3 espacios, ¿no? De aquí hacia a la izquierda, 3 espacios. 1, 2, 3. Por aquí sería la línea, ¿no? Ahí está. Procedemos con la división. Entonces, 6 entre 3. Ah, perdón, me olvidé del resto, ¿no? El resto es 3x² más 2x más 1, 3, 2, 1 los coeficientes, ¿no?
Ahí está. He ordenado en forma decreciente también el resto. Bien, ahora sí, procedemos con la división. 6 entre 3, esto sería 2. Ahí está 2, 2 por 1, 2. 2 por 0 serían 0, 2 por 1, 2. Sumamos por aquí. Respuesta 3, entre 3 sería 1. 1 que va a multiplicar al 1, al 0 y al 1. Me daría 1, 0 y 1, ¿no? Esta, sumamos la siguiente, sería 0, que multiplica aquí, aquí y aquí, sería 0, 0, 0. Y como ya colocamos aquí en la última columna un valor, entonces procedemos a sumar. Sería A más 2 igual a 3, B más 1 igual a 2, C más 0 igual a 1. Por lo tanto, A1, B1 y C1. Y nos piden el valor del producto de ABC. Como A vale 1, B vale 1 y C vale 1, entonces el producto sería 1. Respuesta alternativa A. Bien, chicos, a ver si hay algún comentario por aquí. Por favor, si todo está bien, algunas pulgar arriba, por ahí un ok, un está bien. Sí, profesora, todo está bien. Correcto. Bien, chicos, entonces como ustedes pueden ver, la naturaleza de los datos que tenemos nos da una idea qué método podemos aplicar. Entonces, este es uno de los temas en el que es mucho más claro. Entonces, deben aprovechar al máximo para poder practicarlo. Ahora, esto no quiere decir que no pueda aplicar teorema del resto, que no pueda aplicar el algoritmo de la división. Se puede hacer, pero me va a tomar mucho más tiempo trabajar con esos métodos. En cambio, con este Horner es mucho más rápido. Bien, a ver, seguimos. Ejercicio número 2. Paco paga esta cantidad de soles por la compra de 3x menos 4 libros, todos del mismo precio, y recibe devuelto 13 soles. Calcule el precio de cada libro para x igual a n más 9. Vamos a hacer un análisis previo, a ver, con números, ¿ya? Supongamos que Paco paga 200 soles por la compra de, digamos, 15 libros, cada uno al mismo precio. Entonces, si yo no sé cuál es el precio, sería 15x. Y recibe un vuelto. Bueno, aquí me dicen que es 13. Bueno, recibe una cantidad de vuelto. Pero lo que yo sé es que si yo divido 200 entre 15, lo más probable es que ese cociente sea el precio de cada libro, ¿no? Y lo que me dé de resto sería el vuelto, pues, ¿no? Lo que voy a recibir de vuelto. Entonces, más o menos esa es la idea que vamos a aplicar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si dividimos el precio que paga, ¿no? El monto que paga por el número de libros, lo que vamos a obtener es el cociente. Ese cociente lo vamos a llamar Q de X, ¿ya? Ese es el precio de cada libro, ¿no? El precio de cada libro, ese cociente es el precio de cada libro. Ahora, el resto va a ser 13, pero ojo, tenemos que ver que ese 13 ya está representando un valor numérico. Entonces, primero hay que analizar si realmente el vuelto es 13, o sea, el resto es 13, viéndolo desde el punto de vista de la división, o está asociado para algún valor de X. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. Entonces, procedamos con la división. Ya sabemos que Q sería el cociente y necesitamos hallar el resto para relacionarlo con 13 soles. Bien, entonces tenemos esto. Estamos usando entonces el algoritmo de la división para colocar el monto que ha pagado, igualarlo al número de libros que compra por el precio de cada libro y aquí el restante. ¿No? Ahora, ¿ya por qué sabemos que ese 13 soles devuelto ya es el resto? Porque el divisor es de grado 1. Por lo tanto, el resto tiene que ser constante. Entonces, este resto ya no va a tener X, ¿no? Es por eso. Si este hubiera sido de grado 2, ahí sí, ahí podría haber una X por ahí
que al igualarlo con 13 nos diera el valor. Entonces, en este caso, no. 13 definitivamente es el resto directo. Ahora, esta división es inexacta, su resto vale 13. Pero nosotros podemos volverla exacta. Pasamos este 13 a restar. Y ahora sí tendríamos, ¿no? El costo total de los x menos 4 libros, 3x menos 4 libros, que costaron q de x cada uno de ellos, ¿no? Bien, entonces podríamos aplicar aquí una división por Ruffini, ¿no? Podemos dividir esto entre esto. Y eso nos va a dar el polinomio que representa el precio de cada libro, ¿no? Ahora, esta es una opción. De repente alguien dijo, bueno, profesora, pero si yo divido d de x entre d minúscula de x, entonces el cociente sigue siendo el precio de cada libro. Y el resto debe ser 13. Entonces, si yo lo coloco aquí, ¿no? Aquí me saldría el cociente que estoy buscando y aquí yo lo colocaría 13. Y le aplicaría a Ruffini o Horner, ¿no? En este caso le puedo aplicar cualquiera de los dos. Ya también es válido, ¿no? Pero nosotros estamos tratando de hacer la división exacta porque hay un motivo más que va a ser útil para el siguiente problema. Por eso estamos tratando de volver la división exacta. Entonces, ¿cómo hemos vuelto la división exacta? El resto que habíamos considerado lo pasamos a restar del dividendo. ¿Ya? Bien, entonces aquí le vamos a aplicar Ruffini. Ya sabemos que así como lo hemos generado, el resto debe ser 0. Entonces, para aplicar Ruffini, el divisor que es 3x menos 4 lo igualamos a 0. Entonces, x sería 4 tercios. Segundo paso, en el esquema vamos a reemplazar todos los coeficientes que serían 3, 2, 1 y n menos 13. Colocamos el valor de x que es 4 tercios, ¿no? Y el resto vale 0. Entonces procedemos, ¿no? El 3 baja, multiplica el 4 tercios, sería 4. 4 y 2 se suman, sería 6. 6 por 4 tercios sería 8. 8 más 1, 9. 9 por 4 tercios sería 12. Entonces, por un lado, tengo que, al sumar todo esto, que sería n menos 13 más 12, me va a dar 0. Por otro lado, todavía no tengo el q de x, porque aquí tengo el cociente falso todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que Ruffini siempre trabaja con mónico. ¿Es mónico? No. Por lo tanto, hay que dividir todo por 3. Entonces, cada uno de los coeficientes los dividimos por 3. Aquí sería 1, 2 y por aquí 3. Entonces, esto sería x cuadrado más 2x más 3, ¿no? Y ese sería el cociente real. Eso representa el precio de cada libro. ¿Ya? Este no. Bien, por otro lado teníamos que el n menos 13 más 12 era 0, por lo tanto n vale 1. Entonces, si a mí me dicen n más 9, esto sería 10. Entonces, cuando x vale 10, este cociente que me da el precio de cada libro, será cuestión de reemplazar el 10 ahí, ¿no? Pero esto es como una descomposición canónica. 10 al cuadrado más 2 por 10 más 3 sería 123, ¿no? Por lo tanto, operando también sale, ¿no? Por lo tanto, el precio de cada libro será de 123 soles. 123 soles. Y chicos, a ver, ¿alguna consultita? ¿Alguna preguntita? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aplicar el algoritmo de la división también puede funcionar, pero el Q de X es de grado 2, así que habría que hacer algunas pruebas para poder darle forma, ¿no? El teorema del resto también podría funcionar para hallar el valor de n, ¿no? Igualan a 0, reemplazan y también daría, ¿no? Solamente que de repente operarlo con 4 tercios, todo eso, reemplazarlo en el Profesora, dividendo como que un poquito largo, ¿no? profesora, Sí, por ahí, eh, adelante. ¿cómo halló 10? X que valga Ah, 10. ya, ya. Lo que pasa es que el problema me pide eso, ¿no? Nosotros lo que hallamos es el n. El n vale 1. Entonces, como a mí me piden
que calcule el precio cuando x vale n más 9. Como el n hemos encontrado que es 1, entonces n más 9 sería 10. Ya, pero eso es parte de la pregunta, ¿no? No es que nosotros lo hayamos hallado así por algún cálculo, nada, ¿no? Es parte de la pregunta. Gracias, profesora. Ok. Bien, entonces como les comentaba, hay otras opciones también para calcularlo, pero es cuestión que ustedes mismos prueben y se den cuenta que esta es la más corta, ¿no? Es la más corta, pero también dentro de esa más corta que hemos aplicado hay otras variantes. Por ejemplo, les había comentado que podemos establecer directamente así, miren, y ya luego le aplican Ruffini, ¿no? Aquí vamos a llamarle D mayúscula, D minúscula. Entonces tenemos así, ¿no? D mayúscula, D minúscula, el cociente que queremos hallar y el resto que vale 13. Así, ¿no? Y con eso tenemos el algoritmo de la división también que está por acá. Pero con eso también nos damos una idea de que si aplicamos Ruffini, hallamos el cociente y el resto que obtenemos debería ser 13, ¿no? En otras palabras, algo así, ¿no? Directo, a ver. 3, 2, 1, n. Acá viene el resto. ¿Cuánto vale? 13, ¿no? 13. Entonces, al tomar 4 tercios igual por igualar esto a 0, procedimiento muy parecido. Acá sería 4, 6, 8, 9, 12, ¿no? Entonces n más 12 es igual a 13. Igual le salía el n1, ¿no? Entonces hay otras opciones. Pero como les repito, mi idea en esta parte era que ustedes vean cómo es que pueden transformar una división que no es exacta en una división exacta. Así que ténganlo en cuenta eso. Vamos al siguiente problemita. Ejercicio número 3. Si dividimos un polinomio p de x de quinto grado por x cuadrado más x más 1, se obtiene como resto 10x más 2 y como cociente q de x, sabiendo que p de 4 es 0 y q de x es x a la n menos ax cuadrado menos 18, hay el valor de n más a. A ver, cuando el polinomio no es conocido, por lo general nosotros pensamos en algoritmo de la división. Esa es una característica casi clara. Pero también se puede usar el tema de los factores. ¿Ya? Los factores es cuando las divisiones son exactas. Acá no hay divisiones exactas, así que descartamos un poco eso de los factores. Bien, entonces según el problema, tenemos que al dividir este polinomio que es de quinto grado por este otro polinomio, se obtiene un cociente q de x y este resto. ¿Ya? Esos son los datos que me da el problema. Bien, también me dicen que q de x es de esta forma. Entonces yo lo puedo reemplazar aquí. Ahí está. Bien, entonces, de manera bastante rápida, si este es de grado 5, yo pregunto, ¿qué exponente tendría que ser n para que al multiplicar y operar todo esto, el polinomio resulte de grado 5? ¿Cuánto valdría el n? A ver, veamos el chat. A ver, Pierre dice 3, Isabel también dice 3, Luciana también 3, y están en lo correcto. Sí, claro, porque miren, nosotros teníamos una propiedad que habíamos formulado, pero como está expresado como una multiplicación, ya, entonces tenemos esto. Miren. La propiedad dice que el grado del dividendo es igual al grado divisor más grado del cociente, ¿no? Este de aquí vale 5, este de aquí vale 2. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que ser este? 3, ¿no? Efectivamente, eso vale 3. Entonces, reemplazando aquí esos valores, como es de quinto grado, 5 igual a 2 más n, por lo tanto, n vale 3. Ahora, si lo reemplazamos en asterisco, entonces ya tenemos una nueva forma de escribir este polinomio. Ahí está. Lo que nos falta saber es el valor de a. ¿No? Ese es el único valor desconocido. Si conocemos a, ya tenemos p de x, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es usar este dato. Todavía no lo hemos usado. P de 4 vale 0. P de 4 vale 0. Entonces, vamos a reemplazar x por 4. Ahí está.
4 al cuadrado 16, más 4, 20, más 1, 21, ahí está. 4 al cubo, 64. Menos a por 2 con 4 al cuadrado sería menos a por 16 o menos 16a. Menos 18 queda, y aquí reemplazamos el x por 4, serían 10 por 4. Todo esto de aquí nos da 42. Ese 42, si lo pasamos a restar, tendríamos así. Menos 42, que se puede simplificar porque eso tiene 21 y 21. Entonces tendríamos 46 menos 16a igual a menos 2. Si este menos 2 lo pasamos a sumar y el 16a lo pasamos al otro lado, entonces tendríamos que a vale 3, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo aquí porque ya estaba ya ocupado ese lado. Entonces repito, ¿no? Este menos 2 lo pasamos a sumar, serían 48. Y el 16 pasa a sumar 16a. Por lo tanto, a vale 3. Y ya puedo responder lo que me pedía el problema, porque el problema me dice cuánto vale n más a. N vale 3, a vale 3. Entonces la suma sería 6, ¿no? ¿No? Y esa sería la respuesta. Bien, veamos otro problemita. Aquí hemos usado nuevamente el algoritmo de la división y hemos reemplazado algunos datos, como lo era el grado, ¿no? Luego valor numérico, y con eso hemos obtenido el resultado. Ahora vamos a ver uno más. Ejercicio número 4. Un motorista adquirido de X igual a toda esta expresión, litros de petróleo, y lo ha distribuido en forma equitativa en envases de DDX litros. Si la cantidad de petróleo que quedó sin envasar es 12 litros, determine cuántos envases empleó el motorista. ¿Ya? Entonces, si yo voy a distribuir, es que lo voy a dividir. Como dice de forma equitativa, a cada uno le voy a colocar la misma cantidad. Entonces estamos hablando de una división. Entonces esa división requiere que yo divida esta expresión por esta otra expresión. El número de litros entre el número de envases. No, entre número de litros por envase. ¿Ya? Aclarando ese punto. Quiere decir que si yo hago esa división, el cociente me daría el número de envases. Y el resto sería el número de litros que queda, ¿no? Que quedó sin envasar. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a plantear una solución. En este caso, por la forma, nos conviene una división por Horner, ¿no? Tenemos polinomio de grado 5 entre polinomio de grado 3, Horner. Entonces vamos a colocar aquí, luego de completar y ordenar ambos polinomios, los coeficientes de dx. Ahí tenemos 6, 13, 4, 9, 13 y menos 2. Para el divisor serían 2, menos 3, 0 y menos 4. Y como el divisor tiene grado 3, 1, 2, 3, y aquí trazamos la línea. Bien, procedemos a la división. Aunque aquí me dice que quedó sin envasar 12 litros. Ajá, miren, a diferencia del caso anterior, los 13 que nos quedaba de resto, era el resto en sí, porque la división tenía como resto una constante. Pero aquí no sabemos si va a ser constante. Esos 12 litros se pueden distribuir entre estos tres coeficientes por algún X. ¿Ya? Entonces no podemos colocar de frente 12. Primero vamos a hallar el resto y luego vamos a analizar. ¿Ok? Bien, entonces procedemos con la división. 6 entre 2 sería 3. 3 por 3 negativo sería menos 9, 0 y menos 12. Menos 9, 0 y menos 12. Sumamos, aquí sería 4. Entre 2, 2. Por 3 negativo sería menos 6, 0 y menos 8. Menos 6, 0 y menos 8. Sumamos, menos 2. Entre 2, menos 1.
por menos 3, 3, por 0, 0 y por menos 4, 4. Ya llegamos a la última columna, así que la regla dice que como ya colocamos un valor en la última columna, vamos a sumar aquí, aquí y aquí, ¿no? Los tres que quedan en este caso. Aquí la suma sería 0, ¿no? Por aquí me daría 5 y por aquí me daría 2. Entonces quiere decir que mientras que el cociente es 3x cuadrado más 2x menos 1, el resto es 5x más 2. ¿Ya? Pero ahí ya tenemos el cociente y el resto. Pero nosotros sabemos que al final quedó sin envasar 12 litros, o sea que esos 12 litros provienen de aquí. Quiere decir que el x, a ver si igualamos esto a 12, ya que es el petróleo sobrante, 2 lo paso a restar, serían 10, y entre 5 me daría 2. Por lo tanto, x vale 2. Si queremos saber cuántos envases tenía, entonces este es 2, hay que reemplazarlo aquí, ¿no? Entonces 2 al cuadrado 4 por 3, 12. 2 y 2, 4. 2 y 4, 16. Menos 1 serían 15, ¿no? Entonces la respuesta es la alternativa A. Bien, aquí la naturaleza de los dos polinomios nos da claramente una división, un reparto, una distribución. Bueno, equivale justamente a realizar una división. Normalmente pues se utilizan presentaciones del mismo tipo, por eso los envases tendrían que ser de la misma capacidad, ¿no? Bien. Vamos con el ejercicio número 5. Nuevamente dice, se desea repartir esta cantidad de canastas para esta cantidad de madres en su día, sobrando esta cantidad de canastas. Si en cada canasta había m más n más k productos, determine el polinomio que representa el número de productos repartido a cada madre. Bien, para este problemita, por la forma que tiene, hay que aplicarle Horner invertido. Ustedes pueden aplicarle Horner inverso y también sale, pero se van a demorar un poquito más. Les sugiero que intenten hacerlo para que vean la diferencia. ¿Por qué Horner invertido? A ver, el Horner inverso o invertido se utiliza en forma creciente, les había mencionado, pero hay algunas condiciones. Bueno, en realidad hay una condición. La condición es que la división sea exacta. Ahí yo aplico el Horner inverso o invertido. Ordeno los polinomios dividendo y divisor en forma creciente, el cociente me sale creciente, bueno, el resto es 0 porque la división es exacta. Pero aquí no lo es. Dice que sobre esta cantidad de canastas. Sin embargo, en el ejemplo anterior, hace uno o dos ejemplos que hemos visto, sí, en el ejercicio número 3, vimos cómo hacer que una división sea exacta, ¿no? ¿Qué hacíamos con el resto? Pues ese resto se pasaba a restar el dividendo. Y el cociente no variaba, el cociente era el mismo, pero el resto ahora era 0, o sea, la división era exacta. Entonces, hay una característica más que me haga aplicarle Horner. O sea, para poder aplicarlo necesito una división exacta. O, como vemos, si conocemos el resto, volver a una división exacta. ¿Bien? Pero hay una característica más. Si ustedes observan aquí, el x a la quinta, su coeficiente no es conocido. El x a la cuarta tampoco y el x al cubo tampoco. Y son los coeficientes de mayor grado. Y si hacemos un Horner, son los que van a aparecer desde el inicio y se van a ir combinando entre ellos hasta el final. Entonces, ¿por qué me conviene aplicar Horner invertido? Porque como vamos a ordenar en forma creciente, a ver, supongamos que trabajamos con ese polinomio, los coeficientes serían así. Y como ustedes pueden observar, vamos a trabajar con coeficientes conocidos y después al final recién quedan los desconocidos, ¿no? Esa es la clave, porque si me dicen que es exacta, también lo puedo aplicar a Horner y no hay problema, ¿no? El resto vale 0, 0, 0 y se acaba el problema, ¿no? Pero esta es la característica principal, ¿no? Que los coeficientes de los términos de mayor grado no son conocidos.
Bien, entonces vamos a aplicarle aquí primero el algoritmo de la división. Ahí está. El dividendo igual al divisor por el cociente más el resto. Ya, pero la vamos a volver exacta. Justamente este algoritmo de la división es para volver exacta. ¿Qué haremos? Todo esto pasa a restar. Entonces me quedaría menos 10x cuadrado más 35x más 21. Y lo que me interesa es que la división sea exacta. Acá hay un cociente, ya no hay resto, entonces la división es exacta. Entonces, si yo considero este dividendo y este divisor, vamos a tener que la división es exacta, por lo tanto, le podemos aplicar Horner inverso. ¿Y cómo es Horner inverso? Pues igualito que Horner, solamente que empezamos con el término, los coeficientes así, ¿no? Por aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería 21, 35 menos 10, M, N y K. El divisor también, entonces empezamos con el 7, luego viene el 0, luego el menos 1 y luego el 2. Pero recuerden que, al igual que Horner, de la línea hacia abajo cambiamos de signo, así que sería 0, no hay problema. En lugar de menos 1 sería 1 y en lugar de 2 sería menos 2. Como vamos a dividir por un polinomio de grado 3, entonces dejamos 3 espacios desde la derecha a la izquierda. Todo eso no varía, ¿no? El resto vale 0. Ahí está 0, 0, 0. Y procedemos igual que en Horner. Aquí 21 entre 7 sería 3. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por menos 2, menos 6. Sumamos, aquí serían 35 entre 7 a 5. Por 0, 0. Por 1, 5. Por menos 2, menos 10. Ahí está. Sumamos el siguiente. Daría menos 7. Menos 7 entre 7, que vale 1. Negativo, ¿no? Por 0, 0. Por 1, menos 1. Pero menos 2, 2. Ahí está. Llegamos a la última columna. Por lo tanto, K más 2 sería 0. N menos 11, 0. Y M menos 1, 0. O sea, M vale 1. N vale 11. Y K vale menos 2. Bien, entonces, si yo reemplazo aquí M por 1, N por 11 y este por menos 2, entonces sería 10, ¿no? Esa es la cantidad de productos. Además, recuerden que este polinomio, de acuerdo a su método, está ordenado en forma creciente. Entonces aquí sería 3 más 5x menos x cuadrado. Ese sería el polinomio cociente. ¿Por qué me interesa el polinomio cociente? Porque ese q de x viene a ser la cantidad de canastas que se entrega a cada mamá, ¿no? Porque se tenía que repartir cierta cantidad entre cierta cantidad de madres. Al dividir esto me va a dar la cantidad de canastas que le toca a cada mamá. Bien, eso sería q de x. Si reemplazamos entonces cuántos productos tiene cada canasta, que es m más n más k, el que recibió cada mamá será m más n más k por q de x, ¿no? Es decir, 10 por menos x cuadrado más 5x más 3. Multiplicando sería menos 10x cuadrado más 50x más 30. La respuesta es la alternativa A. Bien, vamos a ver un problemita más. Bien, un problemita más. Ahora sí. Ejercicio 6 dice, determina el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Al dividir todo este polinomio por x a la 12 menos 1, el residuo es x al cuadrado más 3. Justo alguien preguntaba, ¿no, profesora? ¿Se aplica solamente a polinomios de grado 1 el teorema del resto? Pues no, justamente aquí nos conviene aplicar el teorema del resto. Entonces, para dividir esto, el denominador o el divisor, que es x menos 12, x a la 12 menos 1, lo igualamos a 0. Entonces tendríamos x a la 12 igual a 1. Este valor hay que buscar reemplazarlo. Para hacerlo, necesitamos darle forma a lo que está aquí arriba. Entonces, por ejemplo, ese 212 tiene que ser una potencia de 12 más algo.
o un múltiplo de 12 más algo. En este caso sería 204 más 8, ¿no? 204, que son 12 por, a ver si sí, por 17, ¿no? 12 por 17. Entonces, tendríamos que escribirlo así, x a la 12, todo eso a la 17, y por x a la 8. Está, ¿no? Esto me da 204 más 8, 212. Este 50, bueno, eso sería 48 más 2. 12 por 4, 48 más 2, ahí está. Este 60 sería 12 por 5, 60 de frente. Y a continuación lo que vamos a hacer es reemplazar x a la 12, todos los x a la 12, o sea, aquí, aquí y aquí lo reemplazamos por 1. Ahí está. Bueno, 1 a la 17 sigue siendo 1 por x a la 8, x a la 8. 1 a la cuarta sigue siendo 1 por x al cuadrado, x cuadrado. Sería x a la 8 menos x cuadrado más 1 más 2, o sea, más 3. Ahí está. Ese sería el resto. ¿Es válido? Sí, porque el divisor es de grado 12 y el resto me está saliendo de grado 8, así que eso es correcto. Pero lo que me dice el problema es que ese residuo o resto es x al cuadrado más 3, pero no son iguales, así que eso es falso. Ya, eso es falso. 2i dice, si p de x es divisible separadamente por x más 2 y x menos 2, entonces p de x es divisible por x al cuadrado menos 4. Un poquito de teoría, la última parte de las propiedades decía, ¿no? Si es divisible por estos dos que son primos entre sí, entonces será divisible por el producto. ¿Ya? Entonces, si es divisible por x más 2 y por x menos 2 separadamente, entonces será divisible por su producto, que es x al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 4. Y eso es correcto, entonces sería verdadero, ¿no? Verdadero. Finalmente dice, ¿no? Si tenemos polinomios P, Q, D y R, ¿no? P menos Q es divisible por Q de X. Bueno, y eso sí lo hemos visto, pues porque se acuerdan hace un momento que hemos transformado una división inexacta en otra exacta, pasando a restar esto. Entonces, y lo que nos quedaba es D de X por Q de X. Obviamente el resultado, que es este, sería divisible por Q de X. Así que eso es verdad. Eso es verdad. Entonces la respuesta sería falso, verdad, verdad. Alternativa B. La alternativa B. Bien, entonces hemos aplicado teorema del resto, propiedad, esta era la propiedad número 1, si no me equivoco, pero nosotros la vimos en la propiedad para 3. Yo les mencionaba que podía ser para 2, para 3 o para más. Y la última, pues, haciendo uso del algoritmo de la, bueno, no, haciendo uso del dato, ¿no? Despejamos el p de x menos r de x y nos sale esta expresión que claramente se puede dividir entre q de x. Por lo tanto, es divisible por q de x. Así que ahí está la respuesta. Bien. A ver. Piero, tu pregunta es respecto a la pregunta 5. Ah, ya. No es porque se cambie uno, también se tiene que cambiar el otro. O sea, el método para que funcione, el método de Horner inverso, todos se deben de ordenar en forma creciente. Entonces, o sea, si yo quiero aplicar Horner normal, todo me sale en forma decreciente. Pero si es Horner inverso, todo debe estar en forma creciente. El dividendo, el divisor y el cociente deben de estar ordenados en forma creciente. ¿Ya? Es por el método que voy a aplicar. No es que yo condicione a uno lo ordeno en creciente y el otro creciente también. No, es por el método en sí que todos deben ser crecientes. ¿Ya, Piero? Y en el del Horner normal es todos decrecientes. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a ver un problemita más. 7, 7. A ver, dice, luego de dividir este polinomio p de x por d de x, se obtiene un resto cuyo coeficiente principal es menos 21. Determine el valor de n sabiendo que es un valor entero. Bien, entonces aquí, a ver, por la forma que tiene, ajá, ya. El polinomio p de x no es de un grado muy alto. Entonces, una opción podría ser el teorema del resto. ¿Ya? Igualamos a 0.
podemos suponer que el d de x es diferente de 0, sino el n, perdón, es diferente de 0, porque si no el d de x sería 0 y no tiene sentido dividir, entonces podemos simplificar aquí, ¿no? Por lo tanto, bueno, acá ya lo simplificamos, el x cuadrado sería 1. ¿Ya? X cuadrado sería 1. Eso es lo que vamos a reemplazar, entonces lo vamos a reemplazar aquí, aquí. Otro detalle cuando aplicamos este teorema es que vamos a reemplazar en todas las expresiones de grado 2 o más, ¿no? Como acá es 2, exponente 2, grado 2 o más. Si fuese 3, bueno, 3 o más, ¿ya? Pero no afecta, por ejemplo, esta que es x a la 1, ni a esta otra que también sería x a la 1. ¿Ya? Solamente reemplazamos los que tienen grado 2 o más. Bien, vamos a darle forma entonces al dividendo. Le damos forma. Ahí está, este x a la cuarta es x cuadrado cuadrado. Este x al cubo es x cuadrado por x. Y nada más porque, como les decía, a los demás no afecta. Reemplazamos entonces el x cuadrado por 1. 1 cuadrado menos 1, esto sería 0. Así que todo esto se elimina. 1 más x, bueno, eso se queda y me queda n cuadrado menos, n cubo menos 1 por x. Ahí está. Se puede distribuir este con este y reducir los que tienen las x y los que tienen las constantes, ¿no? Entonces tendríamos así, ¿no? Al distribuir n cuadrado menos 2 por x más n cuadrado menos 2 y más n cubo menos 1 por x. Esto que está por aquí se reduce con esto porque ambos tienen x y tendríamos entonces n cubo más n cuadrado menos 3, ¿no? Ahí está. Y por el otro lado queda el n cuadrado menos 2. Ahora, este es el resto, ya tiene la forma, porque, a ver, este era de grado 2 y este es de grado 1. Este es de grado 1. Así que es válido, ¿no? Entonces me dice el coeficiente principal es menos 21. ¿Ya? Entonces esto sería menos 21. Menos 21. Coeficiente principal. Ahí está. Ese menos 3 lo pasamos a sumar, sería menos 18. Ahí está. Y esto lo podemos escribir así. Por este lado, miren, se puede escribir así. Y por este lado se puede escribir así. ¿Verdad? Descomposición canónica, ¿verdad? Entonces, con eso podríamos indicar nosotros que n vale menos 3. N vale menos 3. Dándole forma, ¿no? Descomposición canónica. El valor es entero, no es el problema, ¿no? Eso ayuda también, justamente para hacer la descomposición canónica. Bien, entonces ya tengo el valor de n que es menos 3 y eso era lo que nos pedía el problema, así que la respuesta sería D, ¿no? Aquí. D menos 3. Ahora, otra opción sería el algoritmo de la edición. Nos demoramos un poquito más, pero también sale. Ya es otra opción. Si ustedes operan todo, también puede funcionar con Horner, pero también el tiempo que se van a demorar es un poquito más. ¿Ya? Pero pruébenlo, pruébenlo. Yo los animo a que prueben para que ustedes mismos vean que es mucho más práctico de esa forma, ¿no? Bien, vamos con nuestro último problemita. P de X, dice, sea P de X un polinomio mónico de tercer grado, tercer grado, que al dividirlo separadamente por X menos 3 y X más 2 se obtiene como resto el mismo valor de 7. Determina el resto de dividir P de X por X más 3, sabiendo que al dividirlo por X más 1, el resto es menos 5. Bien, hay un resultado que nos puede ayudar. Cuando nosotros dividimos un polinomio de grado mayor o igual a 2, y obtenemos el mismo resto, entonces sucede que también me va a dar el mismo resto si dividimos ese polinomio por el producto de ellos, ¿no? Es lo que indica aquí, ¿no? Dice, sea un polinomio p de x con grado mayor o igual a 2, si al dividir p de x separadamente por x menos a y x menos b se obtiene el mismo resto r, entonces al dividir p de x por x menos a, x menos b, se obtiene como resto r. Pero son restos numéricos, ¿ya? Aquí nos dicen que se obtiene el resto 7 en ambos casos, ¿ya? En ambos casos. Entonces, si yo divido
entre x menos 3 por x más 2, el resto también va a ser 7. Y ahora, ¿y por qué me interesa eso? Porque si yo lo escribo por el algoritmo de la división, al dividir por este polinomio, el resto da 7, teniendo en cuenta que esto es de tercer grado y además mónico, ya me da una idea de cómo sería el polinomio, ¿ya? Entonces, yo tendría esto, ¿no? Al dividir por este polinomio, obtengo un cociente y el resto sigue siendo 7. Pero ¿qué pasa? El polinomio p de x es mónico, por lo tanto, q de x debe ser mónico. Además, si este tiene grado 1, eso también tiene que tener grado 1 para que el producto tenga grado 3. Por lo tanto, ese q de x será de la forma x más b, ¿no? X más b. Ahí está analizando los grados. El grado de q de x debe ser 1. A x más b, como es mónico, sería el A1. Así que queda de esta forma, ¿no? P de x igual a x menos 3 por x más o por x más b más 7. Ahora, nos piden determinar el resto de dividir P de x por x más 3, pero me dan este dato. Al dividirlo por x más 1, el resto es menos 5. Volvamos al teorema del resto. Si yo voy a dividir por este valor, lo voy a igualar a 0. O sea, x vale menos 1. Entonces, el resto de dividir por x más 1 será p evaluado en menos 1. Este sería el resto. O sea, en otras palabras, como el resto vale menos 5, p de menos 1 vale menos 5. Entonces reemplazamos menos 1, ahí está. Por aquí tendríamos menos 4, este pasa a restar, sería menos 12. Vamos a escribirlo acá, ¿ya? Para que vean dónde salió. Este menos 7 pasa con el menos 5, sería menos 12. Divido menos 2 entre menos 4 me da 3 y este 1 que pasa a sumar serían 4. Por lo tanto, el valor de b es 4. Ya tengo entonces mi polinomio completo. Ahí está. X menos 3, X menos 2 y el b lo reemplazamos por 4. Ahora, lo que nos piden es el resto de dividir SP de X por X más 3. Entonces, otra vuelta al teorema del resto. Igualamos a 0. X vale menos 3. El resto es P evaluado en menos 3. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? Evaluar en menos 3. Entonces reemplazamos, ¿no? Menos 3. A ver, vamos a hacer el cálculo por aquí. Menos 3 sería menos 6. Y por menos 1, 6 hasta aquí. Y por 1, 6 y más 7 serían 13. Así que el resto vale 13. Respuesta alternativa C. Alternativa C. Bien, chicos, ¿alguna preguntita hasta aquí? Sí, profesora. A ver, O sea, dígame, por favor, si hay alguna preguntita. ¿podría volver a explicar el ejercicio 8, por favor, profesora? Claro, hay varias cositas que ver ahí, ¿no? Ya, Sí. listo, lo vamos a explicar nuevamente. A ver, vamos a borrar aquí. Bueno, lo primero es identificar el colorario. A ver, ¿qué pasa? Si yo divido esto por este valor y el resto es 7, yo tendría hasta aquí esto, ¿no? Un x menos 3 por un q1 de x más 7. Y si divido por el x más 2, tendría esto de aquí. Otro cociente, ¿no? Más 7 también. Pero ¿qué dice el corolario? Si yo tengo un mismo polinomio que se divide por otros dos y el resto es el mismo, entonces yo puedo dividir ese polinomio por el producto de ellos dos. Y el resto sigue siendo el mismo. Entonces, a mí me conviene este último. ¿Por qué? Porque así este polinomio tiene grado 1, ya que este tiene grado 3, este tendría que tener grado 1 y lo puedo hallar muy fácil, ¿no? Más fácil. Ya, yo aquí estoy resumiendo lo que tenemos por aquí. Bien, entonces, como yo quiero hallar ese q de x, debe ser mónico para que el producto de los tres me resulte mónico, que es el p de x. Y llego hasta aquí. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo un dato. Dice, al dividir p de x por x más 1, cuando yo divido estos dos, voy a aplicar el teorema del resto. De acuerdo al teorema del resto, voy a igualar esto a 0, obtengo el valor de x que sería menos 1, y voy a evaluar en menos 1. Y eso, según el problema, sería el resto. El problema me dice que vale menos 5. Por eso es que vamos aquí, a esta forma que ya habíamos encontrado.
Entonces reemplazamos, ¿no? Aquí menos 1, menos 1, menos 1. Aquí sería menos 4, que está aquí. Menos 1 más 2, aquí sería 1. Menos 1 más b, aquí está. Bien, al momento de multiplicar todo esto me queda así. Menos 4 por menos 1 más b igual a, este 7 lo paso a restar, sería menos 12. Cuarta y el signo se va, 3. Entonces tengo menos 1 más b igual a 3. Por lo tanto, b vale 4. Con eso y este dato, ya tengo mi polinomio completo. Ya lo tengo. Si quieren, ustedes lo operan y aplican Horner o Ruffini. Pero así como está es suficiente, porque me piden esto de aquí. Determinar el resto de dividir p de x por x más 3. Entonces, nuevamente el teorema del resto, ¿no? Como yo quiero este resto, ese resto va a ser así, ¿no? Igual a 0. Igual a 0. X vale menos 3. ¿Qué hago con ese menos 3? Lo evalúo arriba, aquí. Por eso es p en menos 3. Reemplazo entonces aquí menos 3, menos 3, menos 3. Por aquí tendría menos 6 por menos 1 por 1 y más 7. Todo esto me da 6 más 7, 13 el resultado. ¿Ya? Por eso el resultado ahí, lo que nos piden, el resto de esa división es 13. Pero hay varias operaciones previas, ¿no? Espero que con eso esté claro. Y chicos, creo que ya estamos en la hora. Sí, ya nos hemos pasado 2 minutitos. Sí, Así profesor, que, muchas gracias, ahora sí. Me entendí. listo. Abajo las claves de los propuestos. Y ya con esto me despido, chicos. Cuídense. No, profesor, cuídese. Gracias, cuídense ustedes también. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, cuídense.